Hola, buenas tardes. Quiero agradecerle a todos los presentes en este conversatorio sobre Banksy, de la calle a la sala. Mi nombre es Felipe Mella, director ejecutivo del Centro Cultural Gabriela Mistral. Gracias por acompañarnos hoy. GAM, en su esfuerzo constante de vinculación con los temas que nos tocan como sociedad y como espacio que facilita el acercamiento de las personas con la cultura y las artes contemporáneas, recibe desde fines de mayo la exhibición Tributo The Art of Banksy Without Limit, muestra que da cuenta de la obra de uno de los exponentes del arte urbano más reconocidos a nivel mundial. Por ser un tipo de arte transitorio, el estudio, registro, levantamiento y difusión de este tipo de expresiones se realiza a través de libros, fotografías, videos y también de experiencias multiformato como las que entregan esta exhibición, modificándolo y ampliándolo la frontera geográfica en la que se emplaza. Como centro cultural, consideramos importante aportar no solo a la visibilización del arte de Banksy, sino que también a la reflexión, discusión sobre los temas que instala. El sustento teórico de su obra, su forma de manifestación, el rol de las artes en la reflexión política y el arte urbano como expresión de nuestros tiempos. Es así como agradecemos especialmente a la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile, que ha hecho posible que hoy contemos con la destacada presencia de Rodrigo Vera, licenciado y magíster en Teoría e Historia del Arte, doctor en Historia por la misma Casa de Estudios y académico de la FAU, para compartir con todas y todos la ponencia de Banksy de la calle a la sala, para luego dar espacio a preguntas del público asistente. Junto a él revisaremos registros in situ de la obra del artista en Londres y Bristol para comprender el contexto urbano del emplazamiento de sus obras, su situación actual y lo que ocurre cuando su obra es llevada a salas de exposición en diversos formatos y soportes. Se analizarán los circuitos de circulación de su obra y cómo su trabajo ha tenido una incidencia en una nueva concepción de las intervenciones en espacios públicos. Rodrigo, te damos la bienvenida, que subas al escenario. Muchas gracias por estar acá y gracias por aceptar esta invitación. Un aplauso para nuestro presidente. Gracias, Felipe. ¿Aló? Sí, ahí, perfecto. Bueno, muchas gracias, ¿no es cierto? Muchas gracias, Felipe, por la presentación. Muchas gracias al GAM por la invitación, a la gente también de Red Eyes, de la productora que organiza la exposición de Banksy y, evidentemente, muchas gracias al público por lo que implica, ¿no es cierto?, un día de lluvia, un día de frío, 7 de la tarde, empieza ya el hambre y estar presente acá para mí verdaderamente es muy significativo, así que lo agradezco de todo corazón. Como bien decía Felipe, hoy día lo que vamos a tratar tiene que ver con aspectos significantes, un poco más o menos de lo que yo me desarrollo en mi trabajo académico. Yo soy profesor, ¿no es cierto?, de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, como bien salía en la presentación, hago clases en las carreras de diseño y en arquitectura. Mis temas de investigación tienen que ver con las prácticas proyectuales en el contexto de la modernidad cultural, historia y teoría de las prácticas proyectuales, o sea, entiéndase cruces entre la historiografía y la teoría de la arquitectura, el diseño, el arte, esos cruces, y evidentemente que el street art está dentro de ese marco, ¿no es cierto?, teórico, de ese marco histórico, de ese marco político, visto desde el punto de vista simbólico de lo que implica, ¿no es cierto?, comprender estas manifestaciones en la calle, en el espacio público, en su contexto antropológico, sociológico, trayendo o haciendo concurrir en un marco teórico de comprensión de estos fenómenos, la multidisciplina, tanto de las ciencias sociales, la teoría del arte, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces lo que vamos a analizar hoy tiene que ver justamente con contextos de emplazamiento en el espacio público, donde la problematización va a estar dada en la relación que existe entre el concepto del original de la obra, la situación del original en el espacio público, la posibilidad, ¿no es cierto?, de que esos desplazamientos hagan tensionar el concepto del original y, a fin de cuentas, cómo la circulación del street art viene a ser algo así como un no lugar o la existencia, ¿no es cierto?, de un lugar abstracto, muy abstracto, donde la posibilidad de ver efectivamente el arte callejero muchas veces no está en la calle.
Suena paradójico, vamos a analizar un poco también eso. Y evidentemente luego invitarlos a una ronda de preguntas, ahí va a andar el micrófono circulando, ¿no es cierto?, como para poder también dejar tiempo para la conversación. Quisiera partir con una cita muy importante respecto a cómo podemos nosotros entender justamente la construcción del entorno y cómo las intervenciones del street art van a estar mediando justamente en esa construcción del espacio social. Como dice el profesor mexicano César González Ochoa en este libro maravilloso que se llama El significado del diseño y la construcción del entorno, abre comillas, en suma, nuestro entorno, que es el producto de nuestra intervención en la naturaleza, o sea, la relación cultura-naturaleza, cuando el sujeto, ¿no es cierto?, el ser humano, interviene en esa naturaleza para construir un entorno desde el punto de vista físico y desde el punto de vista social, o sea, entiéndase, grosso modo, desde el punto de vista cultural. La intervención de la cultura sobre la naturaleza, la construcción de un entorno. El resultado de nuestra acción es, y lo destaco y lo pongo, ¿no es cierto?, en bold, es un elemento mediador de las relaciones de dominio. Elemento mediador de las relaciones de dominio, uno de los mecanismos de equilibrio del sistema. Y su eficacia es tanto más grande cuanto aparece como un espacio natural. Cuando el entorno, ¿no es cierto?, parece como que algo que siempre hubiese estado ahí, es la eficacia, es la mayor eficacia de esas relaciones de dominio. Siempre como algo neutro, como carente de finalidad. O sea, la inocencia o la supuesta inocencia en la construcción de determinados entornos, tanto desde el punto de vista físico como desde el punto de vista social, ¿no es cierto?, no es tal. Siempre la construcción de ese entorno va a estar ejerciendo relaciones de dominio. Entonces, ahí se instala una problemática de la lucha por el espacio público en el cual el arte callejero, ¿no es cierto?, se encuentra inserto. O sea, de alguna forma, el elemento, como dice acá el profesor González, mediador de las relaciones de dominio, está dado en un proceso dialéctico, podríamos decir, ¿no es cierto?, trayéndolo a un lenguaje hegeliano, a un proceso que va generando cosas nuevas. En esa mediación, en ese tira y afloja, en esos equilibrios de quién construye el entorno o quién deconstruye el entorno, se va generando una pugna que a fin de cuentas, ¿no es cierto?, tiene que ver con esa intención de lo que implica la intervención del sujeto en la naturaleza. O sea, lo llevamos a ese punto primigenio, a ese Big Bang de lo que implica justamente la intención de dominar un entorno. O sea, desde el punto de vista más básico de cuando se planta un menhir, o sea, o se pone un menhir, ¿no es cierto?, una piedra en una explanada que es naturaleza pura, donde el sujeto interviene ya ese entorno, ya eso implica relaciones de dominio. Entonces hay que entenderlo desde ese punto de vista. No es inocente la construcción de un entorno, sino que siempre está siendo campo de batalla de distintos elementos que están mediando y luchando por apropiarse de ese espacio. Entendido más o menos eso, ¿no es cierto? Quisiera partir con una imagen que la encontré un día en calle Purísima, acá todavía hay en comuna de Recoleta, llegando a Bellavista, en una puerta. Esto fue hace un par de años. Decía la puerta, está escrito acá: oye tú, artista urbano, entre comillas, así como interpelando a una persona, pero con esas comillas como bien irónicas. No es que esté citando, sino que está interpelando de una manera irónica. Oye tú, artista urbano, si vas a rayarme, espero que sea estilo Banksy. Hay una cosa ahí particular, estilo Banksy. O sea, cuando hablamos de estilo, apelamos a la tradición, ¿no es cierto?, de la historia del arte, a la historia de la arquitectura, a la tradición de una construcción historiográfica, estética, más bien de raigambre clásica, para hacer alusión al concepto de estilo. Entonces acá se está ya involucrando ese concepto de estilo con la obra de Banksy en una puerta en calle Purísima, acá en Recoleta. O sea, un secretismo absoluto. Una expresión de la posmodernidad, así, pero por donde se le mire. El tipo es genial, me encanta. Por favor, no escribas cosas incoherentes que la gente no entiende. O sea, no hagas taca que le está diciendo una cosa así. No rayes cualquier cosa. Mejor investiga y aprende de los grandes exponentes. Hay algo que se llama googlear. Te echo una mano y te dejo sus páginas web. Banksy, de John Kessner, y la de Shepard Fairey, de Obey, ¿no es cierto? ¿A dónde remite esta persona que le da ese dato, ¿no es cierto?, al artista urbano? A las páginas web.
a las páginas web. O sea, la alusión a Banksy, en ese sentido, inmediatamente nos lleva, como les decía yo, a dos situaciones. La primera, considerar la idea de que hay gente que habla de un estilo Banksy y prefiere que su casa, ¿no es cierto?, sea rayada con el estilo de Banksy. Y por otro lado, ¿no es cierto?, haciendo alusión a que esto tú lo puedes encontrar en las páginas web. O sea, la referencia al arte callejero no es, mira, anda a la calle acá en Bellavista, que hay tanto street art, y desde ahí toma referencias para rayarme la casa, o anda al barrio Yungay, ¿no es cierto? No, es visita Internet. O sea, ¿dónde circula la obra? ¿Dónde es la remitencia de la obra? A Internet. Y de purísima, ¿no es cierto?, nos quedamos con esa idea y nos vamos a Bristol. Acá comienza todo. Acá comienza todo. O sea, Banksy, artista sobre el cual hay muchas especulaciones, artista sobre el cual, ¿no es cierto?, se le ha visto, o sea, voy a mostrar ahí un graffiti que cuenta la leyenda, todos estos registros que yo he hecho, tanto en Bristol, en Londres, han sido múltiples viajes, o sea, yo ando cazando graffiti, siempre estoy preocupado justamente de estos registros, ¿no es cierto?, es parte de la pega. Y claro, me interiorizo de la historia de cada uno de ellos, dónde se encuentran. Entonces, en los walking tours que se hacen, por ejemplo, en Bristol, decían que hay un graffiti donde, uno de los primeros grafitis de Banksy, donde lo pilló la policía. Lo pilló la policía y le hizo una ficha. Se lo llevaron detenido y lo ficharon. Y hay una foto de Banksy que se supone que sería un grafitero que había sido un estudiante de diseño en la misma Universidad de Bristol, bla, 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 bla. También como hay otros antecedentes, ¿no es cierto?, que señalan que Banksy podría ser el líder del Massive Attack, Robert Del Naya. Pongo acá dos grandes exponentes musicales, culturales de la ciudad de Bristol, como Massive Attack, ¿no es cierto?, Tricky, Robert Del Naya y Portishead. Dos de también al mismo tiempo mis bandas favoritas. O sea, Bristol como ciudad es una ciudad cultural muy bullente, con una muy buena universidad, con una vida cultural muy, muy, muy activa, con muy buenos cafés, muy buenos restaurantes, un sentido de vida en comunidad, de barrio, también muy potente y sobre todo de mucho, mucho street art. O sea, no es algo casual que Banksy haya salido de la ciudad de Bristol, considerando justamente toda esta actividad bullente que permanentemente, ¿no es cierto?, se da en distintos lugares de la ciudad. Entonces acá podemos ver una serie de registros que hice, ¿no es cierto?, hace algún tiempo, en distintas técnicas, distintos tamaños, distintos formatos, escalas. Podemos ver graffiti, podemos ver paste up, podemos ver, ¿no es cierto?, stencils, intervenciones ya de muros completos. Podemos acá también, ¿no es cierto?, darnos cuenta de la intervención en lugares súper específicos como las puertas o las posibilidades que también presentan otro tipo de materiales como la pintura, perdón, la pintura dorada, me refiero acá con la... Y, bueno, evidentemente el hijo predilecto del street art, el hijo predilecto del street art, ¿no es cierto?, de Bristol viene a ser Banksy, donde en la misma ciudad que lo vio nacer hay mucha actividad en torno a su obra. Como se puede ver acá, ¿no es cierto?, hay walking tour que recorren la obra de Banksy en esa misma tienda, que no es una tienda autorizada por Banksy y no es la única tampoco que vende merchandising de Banksy. Está llena Bristol de tiendas que venden cosas de Banksy. Tú puedes, ¿no es cierto?, comprar poleras, puedes comprar todo tipo de merchandising. Chapitas, lápices, postales, libretitas para poner la VIP. La Oyster Card, que se llama en Londres, la tarjeta del metro. Y no solo eso, sino que también me llamó la atención mucho esto, que es como una selección de obras de Banksy, algunas están en Bristol, otras están en Londres, perfectamente enmarcadas, con un passepartout, ¿no es cierto?, en bisel, muy fino el trabajo, muy, muy, muy británico este trabajo. Y no solo podemos ver eso, sino que además también firmado por la persona que está enmarcando las obras de Banksy y vendiéndolas. O sea, la problemática del original, del lucro sobre el original de la obra de Banksy es algo que nos lleva, ¿no es cierto?, a pensar qué es primero, o sea, el huevo o la gallina.
desde ese punto de vista. ¿Dónde nace esto? En el mismo origen de la ciudad de Banksy. O sea, alguien que firma una obra que se vende, muy bien enmarcada, como para ponerla en tu salón, ¿no es cierto?, con registros de obras de Banksy y firmado. Son cosas que vamos a ir viendo las que no es poco usual su ocurrencia. Este les decía yo que fue uno de los primeros en una postal también muy británica, o sea, hay un Range Rover, hay esas viviendas de arquitectura, ¿no es cierto?, muy británica también, y podemos encontrar el de los perros, ¿no es cierto?, que están acá hay un detalle, este graffiti que es uno de los primeros que se tiene registro de Banksy cuando era un joven grafitero, de ahí donde cuenta la leyenda, ¿no es cierto?, que fue sorprendido, fue fichado y hay una ficha que circula con una imagen de un lolo, un adolescente que vendría siendo Banksy. Acá ya hay algo muy importante, que es el cruce que genera Banksy, ¿no es cierto?, entre citas, podríamos decir nosotros, citas como del mundo culto, oficial, como la que saca acá, por ejemplo, que la escribe ahí arriba, traducida es: hay crímenes que se vuelven inocentes y hasta gloriosos por su esplendor, número y exceso, de François de la Rochefoucauld, que es un filósofo francés, politólogo francés, filósofo del año 1600 y tanto. O sea, está tomando de la tradición de la filosofía, o sea, este pensador francés era muy famoso por sus citas, ¿no es cierto?, por sus máximas. Toma una de este pensador francés y la lleva al campo del street art, generando una descontextualización de la cita y al mismo tiempo una recontextualización en el espacio público, vinculado, ¿no es cierto?, con imágenes que tienen que ver con estas relaciones y situaciones de poder, no solo en la obra original, porque la obra original la podemos de repente una vez también googlear, ¿no es cierto? Este tag que está acá en blanco no existe. O sea, lo que está grafiteando este gato que viene acá, vienen estos perros como a agredirlo, ¿no es cierto?, son esos gatos que están al fondo. ¿Los ven? Esos en azul. No ese tag en blanco. Eso está intervenido por otra persona. Entonces, pareciera justamente que la obra contuviera algo que es una capa que se le superpone al grafiti original, que al mismo tiempo está descontextualizando una cita de un pensador francés del 1600 para insertarla, generando un contexto completamente nuevo. O sea, un collage. Un collage. O sea, la operación que venían haciendo los dadaístas, los surrealistas, por allá por el 1916 en adelante, ¿no es cierto?, en la época de la vanguardia artística, considerada acá, tomada desde el punto de vista de llevar toda esa tradición del arte vanguardista a la calle, que va a ser una de las bases, como lo vamos a ver más adelante, de las operaciones de trabajo visual de Banksy, a partir ya de sus primeros años. Esta obra cuya reproducción está acá, o sea, esta foto, los pies de foto va a ir referenciando, ¿no es cierto?, a qué corresponde cada imagen. Esta que se encuentra acá en la exposición, un poco como para ponerla en contexto, es esta de aquí. Se encuentra también en uno de los primeros grafitis de Banksy que se conocen, se encuentra en un muro, ha sido múltiples veces vandalizada, muchas veces le han tirado pintura, se ha restaurado, por eso esa condición, ¿no es cierto?, un tanto ajada, un tanto deteriorada por las múltiples veces que se ha tratado de vandalizar y también de nuevamente restaurar. Esto se encuentra en un centro comunitario, en una cantina, en una especie como de restaurante, ¿no es cierto?, de precios populares. Acá están las mesas, hay baños disponibles, o sea, un sentido muy de comunidad. Y ahí se encuentra este mural de Banksy, otro también muy famoso, que también está en Bristol, que también ha sido muchas veces atacado, vandalizado y muchas veces también restaurado. Nuevamente la operación de la descontextualización, tomando de Bowie, de Ziggy Stardust, ¿no es cierto?, el famoso rayo, y sobreponiéndolo a la imagen de la joven reina Isabel. Y esta foto nos va a dar pie para otra discusión que la vamos a tener un poco más adelante. Pero lo que me interesa acá es mostrar en parte, o empezar ya a reflexionar sobre esta condición del enmarcado de la obra de Banksy y el contexto.
O sea, esto está en un barrio, aquí está la situación general del contexto donde se emplaza. O sea, un barrio puede ser una calle Ñuñoa, perfectamente, por nombrar algún tipo de barrio residencial. O sea, uno va caminando, vivienda, ni siquiera un barrio comercial, y se encuentra con la obra de Banksy en un muro al lado de una huerta de una casa X. No vive ninguna persona famosa, no es ningún político, no es ningún artista ni futbolista, es cualquier vecino, ¿no es cierto?, sobre su muro. Banksy lo interviene poniendo esta famosa obra de la la Rose Trap, perdón, que la misma comunidad se encarga de protegerla. Es la comunidad quien justamente, ¿no es cierto?, construye un marquito de madera, donde lo que hace justamente es evitar el deterioro o la vandalización de obras tan emblemáticas de ya el contexto cultural de Bristol, como eran las que se encontraban más expuestas en el espacio público. Para evitar justamente eso, y debido al tamaño, al formato, por decir, mucho más reducido, es que esto se enmarca, se decide enmarcarlo. Pero hay algo acá que nuevamente nos vuelve a cruzar como con la tradición de la historia del arte más tradicional. Pensando en la relación de un soporte y el arte callejero. ¿Cuál es el soporte del arte callejero? El muro, por excelencia, el espacio público, pero fundamentalmente sobre un muro, sobre una estructura que se levanta, que cumple otra función arquitectónica y que se aprovecha, ¿no es cierto?, a modo de soporte para intervenirla. Desde ese punto de vista, no habría una concepción de, por decirlo así, un lienzo o un cuadro que esté enmarcando en un lienzo determinada obra. O sea, el muro es como un lienzo expandido. El muro es como un lienzo que tiene una extensión en toda su magnitud. O sea, una obra, por muy pequeña, por ejemplo, podría estar podría estar en cualquier lugar acá, por ejemplo, aquí, y la situación en la cual se encontraría esa obra respecto al muro sería justamente interviniendo toda la extensión del muro. Entonces, lo que pasa acá con este proceso de protección de la obra nos remite a la idea renacentista de la aparición del cuadro, el cuadro como una ventana. Cuando decían en los tratados de pintura, Alberti, Piero della Francesca, fundamentalmente León Battista Alberti, en el tratado de pintura, donde él dice que, cuando hace alusión al origen del cuadro, que es como si se abriera una ventana en un muro hacia la cual se mirara a través de ella. A partir de la idea de una pirámide visual, ¿no es cierto?, donde hay un rayo del ojo y hay un campo visual que delimita un rectángulo en un muro. Y eso sería como una ventana hacia la cual ocurriría una historia, y eso sería el cuadro. O sea, la tradición de la aparición del cuadro en el Renacimiento lo que hace es delimitar un espacio de representación donde algo ocurre. ¿Qué es lo que está ocurriendo desde ese punto de vista, ¿no es cierto? O sea, desde el punto de vista renacentista, tenía que ocurrir algo que tuviera algún aspecto narrativo. Luego la historia del arte ya se encargó de echar por tierra esa concepción cuando aparece sobre todo la abstracción. En este sentido, el hecho de enmarcar la obra inmediatamente la remite a la tradición de la historia del arte, por muy arte callejero que sea. Entonces ahí se empiezan a generar estos cruces. La obra de Banksy en el espacio público sigue siendo arte callejero cuando esto empieza a ocurrir. ¿A qué se acerca más? ¿A la tradición de la historia del arte convencional? ¿Al arte de los museos? ¿O sigue estando presente en el espacio público como exponente preclaro del street art? Ya esto empiezan a generar ciertos cruces, estas, ¿no es cierto?, apariciones de esta concepción del marco que cuestionan la situación del arte callejero, particularmente en la obra de Banksy. Porque en Bristol, por lo menos, no me tocó ver, de las veces que he ido, a ningún otro grafitero enmarcado. Es muy poco usual que se enmarquen los grafitis de alguien que no sea Banksy. Y acá la situación, ¿no es cierto?, de otra famosísima obra, La chica del arete de perla, el cuadro de Johannes Vermeer, ¿no es cierto?, donde Banksy aprovecha ya la situación instalada de esta alarma ADT
que viene siendo, ¿no es cierto?, el símil del arete de perla, que está en un barrio, esto también está acá, no alcancé a poner la foto, también está en la exposición, una reproducción. El contexto más o menos es un barrio portuario donde si no era Inglaterra yo simplemente no me iba a meter. O sea, era un barrio que verdaderamente intimidaba. Callejones, solitario, una marina abandonada, donde entre medio de esos callejones uno va doblando y se encuentra con esto, con la obra de Banksy. Entonces, desde ese punto de vista, claro, tiene que ver también con la recuperación. O sea, y la gente va y saca fotos. Y esta obra se reproduce, llega a una exposición acá a Santiago, se reproduce en polera. Entonces, un lugar muy deteriorado desde el punto de vista, ¿no es cierto?, social, desde el punto de vista urbano, se resignifica y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, adquiere un nuevo valor por medio del street art. O sea, por decirlo de alguna forma, el street art aumentando la plusvalía de ese barrio. Cosa que también, ¿no es cierto?, nos viene a poner en tela de juicio aspectos que podríamos decir nosotros que tienen que ver con el valor, ¿no es cierto?, el valor de distintos suelos, de distintos usos de suelo. En este caso, ¿no es cierto?, algo completamente abandonado, que por solo el hecho de estar Banksy ahí, se convierte en un espacio resignificado. Y esta obra, esta foto es el original, esta foto la saqué yo, que también me parece muy interesante, también está en Bristol, también está en una parte como de portuaria, porque lo que sucede acá es que, claro, Banksy la interviene generando una sonrisa, ¿no es cierto?, con una carita, con estas tomas de aire. No necesita permisos de obra para construir castillos en el aire. Y esa frase que Banksy le hace a modo de sonrisita con los ojos que está ahí en el muro, luego pierde completamente el sentido cuando ese original, ¿no es cierto?, ese muro original se interviene y se remodela. O sea, esa es una remodelación que se hizo, ¿no es cierto?, manteniendo la intervención de Banksy, pero ¿cuál es el sentido si lo que antes, ¿no es cierto?, aparecía era una simpática sonrisita y una carita aprovechando los elementos arquitectónicos? O sea, queda la frase. Hay una descontextualización de la descontextualización o de la resignificación, ¿no es cierto?, icónica que Banksy hace en un muro, que luego pierde todo sentido, pero simplemente se mantiene. ¿Por qué? Porque es la obra de Banksy y está en Bristol. Suficiente razón como para poder mantenerla haciendo perder todo el sentido, ¿no es cierto?, iconográfico de la intervención original. ¿Y por qué? Porque ahí también va gente y también, ¿no es cierto?, es un lugar que se fotografía. Y acá otra obra icónica, que es el gorila con la máscara. ¿Alcanzan a ver el gorila con la máscara? Muy velado y muy cubierto de varias capas de pintura. Ahí hay un detalle del gorila con la máscara, que nos plantea la siguiente pregunta. O sea, miren la cantidad de capas de pintura hecho que tiene. Y el trabajo de restauración tremendo que se ha hecho para mantener más o menos medianamente visible al gorila. Entonces, a partir de mirar esto, a partir de acercarme y tratar de ver dónde estaba el gorila, en esa reflexión me apareció la siguiente pregunta. ¿Qué se ve cuando se va a ver a Banksy? O sea, uno hace el esfuerzo. En el caso mío, viajando a Londres, viajando a Bristol, viajando a Brighton, a las ciudades, ¿no es cierto?, donde más se concentran las obras de Banksy. Quiero ir a verlo, llevo mi cámara, recorro, me desplazo, hay un esfuerzo. Y resulta que, a fin de cuentas, vamos a ver acá qué es lo que se ve cuando uno va a ver a Banksy. La famosa obra del niño pescando, el Fishing Boy, que se encuentra en Camden Town, en un barrio muy hondero de Londres, surcado ahí, cruzado por canales. Esto se encuentra, o sea, esta obra está emplazada al borde, a la ribera de uno de los tantos canales que hay en Camden, perdón. Uno va caminando por debajo del puente y esa obra estaba ahí. Y acá hay un detalle de la obra. De la obra. O sea, cuando uno va a ver a Banksy, se encuentra con esto. Uno quiere ir a Camden, ¿no es cierto? Quiere ver a Banksy, quiere verlo en la calle, quiere ver street art, quiere ver arte callejero. Y uno se encuentra con esto. Entonces,
Para ver la obra original, o original, también lo pongo entre comillas, citando a la puerta donde decía el artista urbano, oye tú artista urbano, para ver a Banksy, ¿no es cierto?, ¿a qué tengo que remitirme? A la misma alusión que aparecía en la puerta de calle Purísima para verlo en internet. Porque si yo voy a ver a Banksy a Londres, a Camden, si me pego el pique, voy a ver esto. ¿Eso es Banksy? Puede que sí, puede que no. ¿Está ahí? Sí, está presente. Abajo aparece otra capa de información sobre la obra de Banksy, que permite justamente también empezar a teorizar. O sea, es una obra que te permite sacar conclusiones. Por ende, sigue siendo de alguna forma, o sigue estando presente la idea desde un punto de vista de una teoría del arte, ¿no es cierto?, de sacar una reflexión de algo que está y no está. O sea, como dice el gran semiólogo Roland Barthes, algo que se hace presente por ausencia. Algo que se hace presente por ausencia. Banksy está ahí, sin estar. Pero para verlo, para saber que está, tienes que necesariamente verlo en Internet. Entonces, ¿este es el original de Banksy? ¿O el original es lo que duró el tiempo antes de que se interviniera? ¿O el original, podemos decir, ya no está en el lugar, porque no está, sino que el original circula en el ciberespacio en una especie de no lugar? ¿O en un lugar virtual? Entonces, todas esas interrogantes empiezan a aparecer cuando uno quiere ir a ver a Banksy y no ve a Banksy. Otro caso. Very Little Helps, muy poca ayuda, también conocido como los Tesco Boys, los niños Tesco. Tesco es como el líder de Inglaterra, o sea, el supermercado más concurrido, el más grande, la cadena principal de supermercados, y donde aparece esa imagen en blanco, ¿no es cierto? Era una bolsa de este supermercado que estaba siendo izada por estos niños. Esto es lo que uno ve cuando va a ver ese graffiti. Y esto es lo que uno ve cuando va a la exposición de Banksy aquí al lado, ¿no es cierto? Y esto es lo que uno ve cuando ve una serigrafía original de Banksy, que me tocó ver también en una exposición de Banksy en Madrid. ¿Dónde se ve a Banksy, en realidad? ¿Ahí? ¿Dónde está más presente la obra de Banksy? ¿O lo podemos ver acá? O en una serigrafía original firmada, aquí está la firma de puño y letra de Banksy, la podemos ver acá, con un tiraje de 200 ejemplares de esa misma serigrafía hechos y firmados, numerados de puño y letra de Banksy, certificados por la misma, ¿no es cierto?, agencia que mueve las obras de Banksy en el mercado del arte. Entonces, ¿hay alguna diferencia entre esta serigrafía original de Banksy, la reproducción que podemos encontrar acá en la exposición del lado, y la obra en la cual, ¿no es cierto?, es la referencia para construir esas otras, o sea, para elaborar esas otras reproducciones? ¿Dónde se ve mejor a Banksy, por decirlo de alguna manera? Y bueno, ahí empiezan algunas reflexiones, sobre todo porque, miren, acá está, lo que hace Banksy acá es genial, porque él toma la referencia del negativo, de la reproducción de la serigrafía, porque acá el niño, si ustedes lo pueden ver en la obra original, el niño está de pie hacia este lado, hacia el lado derecho del proyector, y acá está hacia el lado izquierdo. O sea, no es la misma obra prácticamente, pero sí aludiendo que se trata de una reproducción, porque trabaja sobre la idea del negativo, invierte la imagen. Entonces acá cuando, claro, uno se queda parado frente a esto, o sea, uno cuando va caminando en la calle a ver street art, lo vamos a ver después, uno no asume la actitud contemplativa que asume en una sala, en una galería, en un museo. Nadie se queda parado así frente a una obra de street art, contemplando con esa impostura, ¿no es cierto?, intelectual de estar mirando una obra en el museo, la condición aurática de la obra. Pero sin embargo acá pasa. ¿Y por qué pasa? Porque inmediatamente empiezan las remitencias nuevamente a la historia del arte tradicional, a la historia del arte, ¿no es cierto?, culto, por decirlo de alguna manera, lo que no está en la calle y está en los museos. Y bueno, cuando uno va a ver a Banksy, ¿qué ve cuando uno va a ver a Banksy? Por lo menos, ¿qué me pasó a mí cuando yo fui a ver a Banksy? No vi a Banksy, pero vi algunas imágenes que me remitían, por ejemplo, a Monet, al impresionismo. Imágenes abstractas, imágenes evocadoras, capas de pintura, acrílicos intervenidos, ¿no es cierto?, cubriendo lo que hay al fondo, estaba Banksy. Entonces, claro,
de alguna forma, esto se sigue multiplicando cada vez que una obra de Banksy aparece en el espacio público y se empieza a reproducir. O sea, me refiero a la discusión sobre la idea del original y su reproducción y la validez del original. Esa obra, Choose Your Weapon, cuya reproducción también está acá en la exposición, y es esta que muestro acá, se encuentra también en un barrio X en Londres. Así era en algún minuto cuando Banksy la hizo, y así está, por lo menos cuando a mí me tocó ir a visitarla. Y ahí pongo una foto como para mostrar el contexto, les decía yo, un barrio ahí va pasando el bus, o sea, postales muy británicas, eso, el buzón, el bus de 2 pisos, y Banksy, o no está Banksy, donde había un Banksy, podríamos decir. Entonces, claro, nuevamente la misma idea, hay guías que uno compra donde un mapa, está todo cartografiado, muy bonito, usted va allá a esta calle, a tal número y se va a encontrar con esto. Y uno va, le hace caso a la guía y se encuentra con esto. O sea, uno podría hasta decir que se siente estafado cuando uno va a ver a Banksy. Todo ese esfuerzo que implica, ¿no es cierto?, desplazarse por Londres para llegar y ver esto. Pero al mismo tiempo ahí es donde empiezan las reflexiones. O sea, podemos decir acá, no sé, lo mismo. Mirar lo que cubre a Banksy, mirar esta madera, esto aglomerado, pintado, intervenido, grafiteado, rayado, ¿no es cierto?, empieza inmediatamente a remitir a lo que podría ser una obra de Antoni Tapíes, el gran pintor informalista catalán. Pintura abstracta de los años 50, que también estaba trabajada sobre la misma lógica de una madera. Incluso Antoni Tapíes tiene otras obras que son sobre hormigón, intervenía, que la rayaba, la grafiteaba, le hacía grafías, le hacía incisiones, que de alguna manera también están vinculando esas visualidades. Entonces, el hecho de no ver a Banksy y de ver eso que está allá, empieza a gatillar otras relaciones también que se establecen con el arte tradicional, a partir justamente del valor iconográfico de lo que cubre a Banksy. O sea, por decirlo de alguna forma, y sin faltarle el respeto a Banksy, resulta mucho más interesante quizás ver una obra ahí rayada, intervenida, ver esto, porque ahí se genera una reflexión sobre ese valor iconográfico de algo que está tapando una imagen que es más fácil verla en Internet o en reproducciones que tratar de verla ahí. Un ejercicio que siempre hago. Tomo la imagen, ahí se alcanza a ver arriba. Tomé esa imagen, ¿no es cierto?, ese recorte, y lo busqué, lo puse en Google Imágenes y lo empecé a buscar. Me apareció todo eso. O sea, lo que cubre a Banksy, cuando tú lo buscas como imagen, te remite al mismo street art. O sea, sigue siendo street art de alguna manera. Para el algoritmo de Google sigue siendo street art. La imagen de algo que está cubriendo el street art, que es completamente casual, si tú lo buscas, te remite inmediatamente al street art. O sea, hay unos cruces que se están dando acá entre la visualidad, una iconografía abstracta, la calle, el mercado del arte, los museos, la sala, e Internet, y las imágenes que circulan en Internet. Esto ya hace que todo se salga de control, que cualquier reflexión, ¿no es cierto?, que se haga sobre Banksy sea estéril de llegar a algún tipo de conclusión. Dejar instaladas muchísimas preguntas sobre los espacios y contextos de circulación de la obra del arte callejero, y en particular, ¿no es cierto?, de la obra de Banksy. Porque claro, o sea, por más que yo la miraba, aparte de encontrarla, parecía una obra de Antoni Tapíes, también me aparece en la memoria una obra del artista del realismo francés, Jean Dubuffet. Parecen, ¿no es cierto? O sea, uno va a ver a Banksy y empieza a ver otras cosas. Empieza a ver a Tapíes, informalismo catalán. Empieza a ver a Dubuffet, nuevo realismo francés, donde se supone que estaba Banksy. Empiezan a aparecer estas otras visualidades que se cruzan justamente a partir de la no existencia de la obra de Banksy. Pongo este disco de Massive Attack, el Protection, segundo disco de Massive Attack, año 97, si no me equivoco, 94, para hablar un poco de la protección. ¿La protección de qué? La protección de estas obras.
insistiendo en la idea, esto que se entiende poco que es lo que es, si ustedes se dan cuenta acá, en la estructura que cubre la obra de Banksy queda una ranura, en la unión de las dos planchas. Bueno, traté de meter la cámara lo más que pude por la ranura. O sea, tomé la madera esta de acá, la estiré para acá, cargué la otra, traté de meter la cámara de alguna forma y no pude ver a Banksy. O sea, los esfuerzos los hice. Me quedé tranquilo. Hice todos los... O sea, ya... ¿Qué más quedaba? O sea, echar abajo la estructura que estaba cubriendo Banksy. O sea, no se podía, ¿por qué? Porque había una cámara, además, cerca. Luego vamos a hablar también de eso. Entonces, haciendo todos los esfuerzos, no pude ver a Banksy debido a toda una estructura y un sistema de protección de su obra en el espacio público. O sea, claramente, esta madera la ponen para que no la intervengan. No es que estén como negando la presencia de Banksy. No, simplemente, ¿no es cierto?, es una protección, como vamos a ver acá, que se va poniendo en distintas obras que están en distintos lugares, tanto de Bristol como de Londres. Por ejemplo, estas son réplicas, sí, que están acá en la exposición. Estas son fotografías que saqué el otro día cuando me di un par de vueltas ahí en la exposición, que hacen alusión a una muestra de Jean-Michel Basquiat, el gran artista neoyorquino, en el Barbican Center, en Londres. Un barrio también, un centro cultural muy famoso, a los amantes del brutalismo arquitectónico, es una de las mecas del brutalismo en Inglaterra, el Barbican Center, que acogió hace algún tiempo una exposición sobre Jean-Michel Basquiat. Basquiat, que parte siendo un grafitero, muy vinculado a la contracultura de los años 80, en Nueva York, muy amigo de Keith Haring, otro artista que en Banksy hacía alusión, ¿no es cierto?, con este perrito en la obra Choose Your Weapon, muy amigo también de Andy Warhol, ¿no es cierto? Es un tipo que siempre de alguna manera fue considerado dentro de este mundo contracultural como incómodo para el arte tradicional, incómodo para el arte convencional, hasta que murió y su obra subió de precio, ¿sí? Y todas las galerías se lo peleaban. Entonces, esta obra, o sea, esta muestra del Barbican Center hacía alusión justamente a la obra de Jean-Michel Basquiat, y cuando la van a inaugurar aparecen acá, o sea, los muestro aquí porque luego los voy a mostrar los originales, aparecen estos dos grafitis de Banksy haciendo alusión justamente y criticando que Barbican es uno de los sectores de Londres que más se preocupa de eliminar los grafitis. Y sin embargo, le estaba haciendo un homenaje con una exposición a Basquiat, quien era en sus orígenes grafitero. O sea, hace la contradicción a la ironía que significa esto, ¿no es cierto?, con una típica imagen de Basquiat siendo ahí registrado por la policía. Y acá se encuentra esta obra en su contexto original. Acá está la del London Eye, ¿no es cierto?, esta rueda de Londres que aparecen estas coronitas típicas de Basquiat, y ahí está la otra. Se encuentran frente a frente y se encuentran protegidas. Aquí viene el tema de la protección. Se encuentran protegidas por medio de un acrílico, en este caso, que permite, ¿no es cierto?, poder observar la obra en toda su magnitud en el muro. Acá no está la idea, ¿no es cierto?, de encuadrarla, sino que incluso la protección, no sé si se alcanza a ver bien, acá, esto es muy... Acá se ve. La protección, ¿no es cierto?, se acomoda en su formato a la dimensión de la obra y características de la obra. O sea, ven que este skate sale justamente de este segmento del muro, se extiende hacia acá, y acá hay una especie como de suple de acrílico que protege esa partecita del skate. Y esto lo pueden ver acá también, por ejemplo, con un muy buen trabajo. Se trata justamente de un trabajo de protección muy bien pensado, muy bien elaborado, con muy buenos materiales, de una muy buena ejecución para proteger la obra de Banksy, que está criticando a la misma gente que la está protegiendo. Y no solo eso. Justo cuando la fui a ver me encontré que estaban pintándola. Entonces, claro, pintura fresca, pintura en progreso, higienizan el muro donde se encuentra la obra de Banksy, además protegida, convirtiéndola justamente en un espacio de exposición más similar a una sala, pero estando en plena vía pública. O sea, cruces que se están dando justamente, ¿no es cierto?, ahora no desde la
calle a la sala, sino que de la sala a la calle. O sea, la calle la están convirtiendo en una sala de exposiciones. La calle es la que acá, ¿no es cierto?, se crea un sistema de protección de la obra, y no solo eso, sino que todo se pinta alrededor para higienizar lo que se está mostrando. Y con la delicadeza de, no sé si se alcanza a ver ahí, pero ponerle masking a todos los bordes para evitar, ¿no es cierto?, que sea manchada el acrílico que protege la obra de Banksy. O sea, esta sí se puede ir a ver muy bien. Aquí uno no se siente estafado si va a verla. De hecho, te la mantienen limpiecita por alrededor. La están pintando permanentemente. Y se agradece que te avisen, como para no poner la mano y mancharse. Otra obra de Banksy, que también se encuentra en Londres, en Shoreditch, particularmente, la de la flor de las líneas amarillas. Esta foto la recogí de internet, ¿no es cierto?, donde se puede ver ahí en un día nublado la obra de Banksy, y así es como se encuentra actualmente. Se alcanza a ver un poco la flor, ¿no es cierto?, la línea, que es una línea de vialidad, por decirlo, o sea, que forma parte de lo que implica la calle misma, que se tiene que estar permanentemente remarcando, que es la que Banksy la hace continuar en la flor. Aparece porque tiene que aparecer, pero el pintor de la línea, que está sentado ahí en un tambor con el rodillo, está bastante a maltraer, y por ende, ¿no es cierto?, incluso se han caído ahí algunas partes del revestimiento, y por eso también se protege. Y se protege a tal nivel, si le hacía, ¿no es cierto?, llamar la atención en la obra anterior, de los tornillos, todo esto muy bien medido, la línea incluso. A ver, volvamos un poco atrás. Acá, miren la línea de la tiza ahí, ¿la ven? Donde se tenía que poner el acrílico, delimitando el muro, lo que se pinta, lo que no se pinta, dónde está, ¿no es cierto?, el muro original y dónde se pone el acrílico. O sea, un trabajo muy británico, muy de precisión. Y que acá lo podemos ver también, aquí, en la silicona que sella, que protege lo que queda de la obra de Banksy. O sea, de verdad que esto es impenetrable. No se puede meter ni una hojita de gilet por ahí. Absolutamente sellado. Ni humedad le entra a esa obra. O sea, estamos hablando de sistemas de protección dignos también de un museo, en plena calle, incluso mucho mejor que cualquier museo o algunos museos que conozco, para evitar que justamente la obra se siga deteriorando. Pero al mismo tiempo ocurren cosas, ¿no es cierto?, fenómenos que también luego los vamos a hablar, donde la gente empieza a intervenir, o sea, aprovecha que es un muy buen spot la obra de Banksy, como va a poder también intervenir sobre la obra. Pero al menos este acrílico garantiza que no se va a seguir deteriorando. O sea, forma parte ya de un patrimonio, de algo que se entiende como valioso y necesario, ¿no es cierto?, de transferir a las próximas generaciones, a dejar como legado a las próximas generaciones. Y por eso se protege. Camden Town, de nuevo, Londres. Y esta obra de Banksy, que es un formato pequeñito, es como este porte, se encuentra más en una situación más bien cerca, ¿no es cierto?, del suelo, de la vereda. Nuevamente, ante un proceso propio del paso del tiempo sobre el muro, o sea, no sobre la obra particularmente, sobre el muro, que es soporte de la obra, empiezan a descascararse, ¿no es cierto?, caerse algunos fragmentos del revestimiento, se craquelan, empiezan otros ahí a sufrir un deterioro propio que se detiene, se cristaliza en el tiempo, por medio del enmarcado de esta obra. Y esta sí que, ahí vemos un detalle, está muy bien sellada. Una silicona blanca, impecable, que también evita hasta el paso de la humedad, en un sistema de protección y conservación de la obra que, les digo, o sea, es digno de cualquier museo. Que nuevamente viene a remitir a la concepción tradicional del marco o del cuadro como una ventana, como se había planteado en el Renacimiento, delimitando un espacio de representación.
O sea, la obra es eso, no es esa obra en el soporte del muro completo. La obra es lo que me delimita el cuadro, que le entrega justamente, ¿no es cierto?, ese sentido, así como igual que un museo, pero esto es en la calle, de que es algo valioso, de que es algo que se protege y que es algo que se tiene que delegar a las siguientes generaciones. Y ahí podemos ver, ¿no es cierto?, con detalle que se toman el trabajo bien en serio de proteger la obra. La niña del cajero, esa obra que también la recogí de internet, de cuando recién había sido elaborada por Banksy, que así se encuentra en Londres, también en un barrio X, ¿no es cierto? Caminando por cualquier calle uno se encuentra con una obra de Banksy, y se encuentra protegida con ese acrílico, que acá podemos ver detalle. Nuevamente te remite como a una tradición clásica de la obra de arte, sobre todo con esa moldura. O sea, esa moldura, si se pinta de dorado, podría estar en el Bellas Artes. Perfectamente. ¿Y qué es lo que hace la moldura? Proteger una obra de Banksy o lo que queda de una obra de Banksy, generando al mismo tiempo soportes de otras visualidades como eso, por ejemplo, estas líneas hot, sexy, erótica y un número de teléfono, que está escrito, ¿no es cierto?, sobre el acrílico, o sea, que también es un muy buen spot. O sea, uno va a ver a Banksy, quiere ir a sacar fotos de la obra y se encuentra con eso, con esos datos turísticos de Londres. Y acá podemos ver incluso que la moldura contornea esta estructura propia, ¿no es cierto?, del alcantarillado, del piping, ¿no es cierto?, del edificio, o acá también, ¿no es cierto?, que le deja el espacio al paso de los cables que entran al edificio, pero particularmente esto, o sea, me llama la atención esa delicadeza y cuidado y buen hacer en el trabajo de protección de las obras de Banksy. Y al mismo tiempo, como la obra de Banksy, como en este caso o en los casos anteriores, ¿no es cierto?, en estas veladuras que se le van generando, en estas capas, en estos decapados y restauraciones permanentes, porque la rayan, vuelven a limpiarla, se va pareciendo más bien a una obra del pintor del expresionismo abstracto Mark Rothko. O por lo menos a mí era la alusión que se me venía, ¿no es cierto?, en ese minuto, cuando veía o no veía a Banksy. O sea, fui a ver a Banksy y pensé en Tapies, pensé en Dubuffet, pensé en Rothko, y Banksy lo tuve que ver en las guías, o lo tuve que ver en las poleras, o lo tuve que ver en internet. Pero nunca vi a Banksy cuando fui a ver estas obras en particular. Y vi sistemas de protección, pero maravillosos. Vi acrílicos que estaban, ¿no es cierto?, con capas, limpiados. Y ahí fue cuando empezó a aparecer este imaginario visual del arte tradicional, que se cruza justamente con prácticas museográficas que están en plena calle. O sea, todo forma parte de una sola gran dimensión desde el punto de vista artístico, ya sea en la calle, ya sea, ¿no es cierto? O sea, cuando fui a ver obra de Velázquez, de Banksy, que alude al pintor Diego Velázquez, simplemente no pude verlo porque estaban remodelando el edificio. Y eso ya fue mala suerte. Y mayor reflexión no pude tampoco sacar. Esta foto también la recogí en internet, que fue del año 2020, 2021, no recuerdo muy bien, pero fue en pandemia, que es la Rose Trap, la que les había mostrado en anterioridad, ¿no es cierto?, con anterioridad, que fue vandalizada. Pero estaba protegida, afortunadamente. Hay un acrílico, ¿no es cierto?, en un marco que cubría, y es cosa de cambiar el acrílico, cambiar el marco, ni siquiera limpiarlo, se saca el marco, se cambia el acrílico, ¿no es cierto?, y la obra sigue incólume e intacta. O sea, por más que se vandalice, están las posibilidades de proteger la obra. Y claro, es como, de alguna forma, pensar en un sistema que remite nuevamente a la idea de la protección que tienen las obras maestras, por ejemplo, en el Louvre, no sé, la Mona Lisa. Y cuánta gente que ha querido atacar la Mona Lisa y por eso la protegen. O cuántas obras, ¿no es cierto?, que han sido atacadas por sujetos con cuchillos, le han lanzado pintura. O sea, esa práctica que se tiene, ¿no es cierto?, en relación con la historia del arte, también la podemos ver en el arte callejero de gente que vandaliza la obra de Banksy. Y al mismo tiempo, ¿no es cierto?, así como pasa en el Louvre con la Mona Lisa protegida, también la obra de Banksy está protegida de los posibles vándalos.
Esto está en un bar en Londres también. Nuevamente este perrito remedando el perro de la RCA Victor. Y nuevamente el detalle ahí de los tornillos, esas mesas. Esto se llena en la noche. Se llena. Es un bar, discoteca, ¿no es cierto? Y esas mesas, de hecho, son para que la gente se afirme, converse, ponga ahí los copetes. O sea, estáis carreteando con un Banksy al lado. Y eso le entrega valor al lugar. Y la gente va al Cargo Club, a esa disco, a ese bar, particularmente porque hay obra de Banksy. Tú puedes tomarte un copete con Banksy, mirando un Banksy. O sea, nuevamente, le entrega una resignificación a un determinado lugar, le entrega un plus valor a ese lugar, a esa discoteca, a ese club. Y otra obra también que aparece acá, o sea, esta foto la tomé acá de la exposición, ¿no es cierto?, que es la reproducción de esta otra que aparece en un muro en el mismo bar donde estaba la otra. O sea, esta está en el acceso, la otra está como por acá. O sea, tú puedes carretear perfectamente y bailar y tomarte un copete enmarcado por Banksy, con un Banksy acá y un Banksy acá y protegido, absolutamente protegido. Y no solo protegido, vigilado. No sé si se dan cuenta ahí la cámara que hay arriba. O sea, no contentos con proteger la obra de Banksy por medio de acrílicos, marcos, molduras, sellos de silicona, hay cámaras que están claramente dirigidos, ¿no es cierto?, para evitar la vandalización de las obras de Banksy. O bueno, es una cámara de seguridad del lugar en realidad. Pero claramente es disuasiva si alguien quisiera ir a intervenir la obra y por eso que a lo más hay un par de stickers pegados ahí por alrededor. No como las otras que estaban en plena calle y estaban completamente, o algunas completamente vandalizadas. Y claro, la problemática de las cámaras que instala Banksy es muy interesante. Banksy tiene varios libros que o son aforismos de él, o son ediciones que se han armado sobre la obra, el pensamiento, las frases célebres de Banksy, y en muchos de ellos hace alusión a las cámaras. Entonces, es un tema muy, muy, muy común en Banksy, ¿no es cierto?, trabajar la idea de la televigilancia en el espacio público, y esta obra también, saqué la foto acá en la exposición, y tiene otra serie también de obras en el espacio público, Banksy, que problematizan sobre las cámaras, lo que lleva justamente a mirar las cámaras. O sea, Banksy nos hace visible algo que se supone que tiene que parecer invisible, como son las cámaras. Y me llamó la atención justamente, por ejemplo, en Victoria Station, en Waterloo, perdón, esta instalación prácticamente en el espacio público, esta intervención en el espacio público salvaje, con esas púas que son para evitar que se paren las palomas, que un verdadero monstruo distópico, una cosa como de Terminator, que son sobre las cámaras que Banksy problematiza y nos instala, ¿no es cierto?, esa problematización de estos esperpentos en el espacio público, estas intervenciones en el espacio público. Y aquí un registro que hice, parte de un registro de muchas cámaras muy a contraluz, para hacer notar la estructura. Algunas hasta parecen simpáticas, hasta llegan a parecer simpáticas, como una especie de robotito. Se parece a Eva, el de Wall-E. Está como asustado. ¿Sí? Y claro, aparecen este tipo de cosas, por ejemplo, acá en pleno Santiago. O sea, miren la camarita y miren la estructura soportante de la camarita. O sea, un poquito sobredimensionada, un poquito disruptiva del espacio público. Un poquito. Para sostener una camarita. O sea, ya lo que plantea Banksy y cómo podemos recoger, o cómo recojo yo esa reflexión, tiene que ver con, a fin de cuentas, empezar a ver las cámaras como verdaderas instalaciones artísticas en el espacio público, muy notorias. Hasta, como les decía yo, algunas simpáticas. O esta otra que la encuentro maravillosa, aquí en la Alameda. O sea, muy amable con el contexto de emplazamiento. Son un edificio neoclásico, con esa balaustrada donde la cámara casi, ¿no es cierto?, muy sutilmente se posa, casi sin intervenir el edificio. Muy respetuosa de la arquitectura neoclásica. Empiezan a aparecer estas cosas a partir de la reflexión que Banksy propone, ¿no es cierto?, respecto a la televigilancia, las cámaras
y el cruce con el arte. Y bueno, respecto a algunas otras obras, por ejemplo, que también la pude ver acá en la exposición, esta reproducción de la Venus del Espejo, de Diego de Velázquez, esta famosa obra, son operaciones que, como les decía en algún momento al inicio del conversatorio, tienen que ver con lo que hacía Marcel Duchamp hacia 1919, ¿no es cierto?, de intervenir, apropiarse de la obra de Leonardo da Vinci e intervenirla con bigote, que es la misma operación que Banksy hace, ¿no es cierto?, apropiándose de estas obras de la tradición de la historia del arte, por ejemplo, en el caso de Velázquez anterior, y interviniéndola. O sea, son la base de la corriente artística llamada apropiacionismo. Uno de los principales exponentes es Richard Prince, este artista fotógrafo estadounidense cuya obra consistía en sacarle fotos a publicidades de Marlboro y presentarlas como fotos de él. O sea, esa es una obra de Richard Prince, es una fotografía de Richard Prince, que es una fotografía de Marlboro. Entonces, las exposiciones de Richard Prince eran muchas imágenes publicitarias de Marlboro, donde él le sacaba las fotos y las exponía como obras de él. Haciendo la misma operación, ¿no es cierto?, de las reproducciones de Banksy que se vendían en Bristol firmadas por otra persona. O sea, acá la condición de la originalidad pierde completo sentido. Se transgreden esos límites y dejan de ser importantes desde ese punto de vista. A fin de cuentas, ¿de quién es la obra? O sea, y esto que se trabaja desde el punto de vista del arte tradicional, de una teoría del arte formal, ¿no es cierto?, podemos verlo también en el street art de Banksy. A partir, ¿no es cierto?, de una operación también que se enraiza en el pensamiento situacionista de estos filósofos, pensadores, literatos, artistas franceses de la segunda mitad del siglo XX, cuyo principal exponente fue el filósofo Guy Debord, quien instala este concepto de tournement, el desvío, tergiversación. No hay una traducción literal. Y como podemos ver esta definición, détournement es un concepto surgido dentro del movimiento situacionista, o sea, este movimiento de filósofos, pensadores de los años 50-60, que habla sobre la posibilidad artística y política de tomar algún objeto creado por el capitalismo o el sistema político hegemónico y distorsionar su significado y uso original para producir un efecto crítico, por medio de una operación conocidísima, que es la operación del collage, que la habían, ¿no es cierto?, instalado los dadaístas y los surrealistas en la vanguardia a principios del siglo XX. Y como el proyecto de la vanguardia quedó trunco, los situacionistas lo que hicieron fue justamente recuperar el potencial político de los movimientos artísticos de vanguardia en la segunda mitad del siglo XX, haciendo una crítica al capitalismo. Bueno, eso mismo es lo que toma Banksy y lo lleva a sus obras desde el punto de vista visual. O sea, es la raigambre política filosófica del trabajo de Banksy, y el apropiacionismo es la raigambre, ¿no es cierto?, artística o de la tradición de la historia del arte del siglo XX, que también Banksy está tomando, de la cual está bebiendo. Y estas también podemos verla acá en la exposición. La famosa Niña del Globo, esta obra la vi en Madrid, en esta exposición de originales de Banksy, y claro, esta foto un tanto ridícula que me sacaron en realidad. No la saqué yo. Tiene que ver o ejemplifica un poco esa actitud que les decía yo, contemplativa, que uno tiene en la sala y no en la calle. Uno se pone así cuando está en la sala, cuando está en el museo, no cuando está en la calle. Entonces también, o sea, el hecho de que la obra de Banksy esté cubierta por un acrílico, que aparezcan otras imágenes, otras visualidades, capas superpuestas, te lleva, lo quieras o no, a una actitud contemplativa como si estuvieras en la sala, pero en la calle. Y la misma obra de Banksy que puede estar, o que no la ves en la calle, la puedes ver en la sala, con toda esa condición aurática, ¿no es cierto?, que supone el hecho de estar en un museo mirando, tomándote la barbilla o poniéndote en esas posiciones. Una impostura en torno a la obra de la calle a la sala o de la sala a la calle. Y bueno, les mostraba yo anteriormente este tipo de obras, ¿no es cierto?, serigrafías originales con el copyright de Banksy, con un cuño, ¿no es cierto?, que certifica la autenticidad, tirajes de 500 ejemplares. Estuve averiguando cuando fui a esta exposición en Madrid, la más barata cuesta 70 millones de pesos. De Banksy, que le entran a él.
¿ah? Le entran a su agente, a su oficina que tiene, ¿no es cierto?, donde comercializa la obra. La más barata, 70 millones, de 500. Hagan el simple ejercicio de multiplicar 70 por 500 y por todas las reproducciones de todas las serigrafías de Banksy, cifras estratosféricas, y llévenlo a libras, ya, es una cosa. Y bueno, entonces, claro, esta también, o sea, esta es una serigrafía de Banksy de un tiraje de 200, que es una réplica de la obra de Banksy que está en la calle, que si uno va en determinado, o sea, yo tuve suerte por verla, pero si hubiera ido en el momento en que estaba intervenida no lo hubiera visto, que me hubiese quedado verla, ¿no es cierto?, en una exposición, o, por ejemplo, acá lo mismo, o sea, estos cruces, idas y venidas de lo que es la calle, la reproducción original, que vendría siendo la serigrafía autentificada por Banksy, la reproducción no original, que vendría siendo lo que se muestra acá, pero que a fin de cuentas forma parte del mismo universo, porque se diluye la concepción de la autoría, de lo que está en la calle, de lo que pasa en la sala, de la reproductibilidad múltiple de la imagen, porque si yo voy a ver a Banksy no lo veo eso, veo una tabla, y se me empiezan a aparecer otras cosas, ¿no es cierto? Dubuffet, tapí, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, se diluye esa concepción. Hay un no lugar, vuelvo a remitir el mismo concepto, hay un no lugar de la situación, ¿no es cierto?, de emplazamiento de la obra de Banksy. Y esta, o sea, aquí también en Londres, ¿no es cierto?, un edificio, esta famosa chica cayendo con el carro supermercado, que muestra, o sea, si hay gente que vandaliza a Banksy, también Banksy tiene su fans club, ¿no es cierto?, que le hacen el aguante ahí rayando Banksy Forever. Y mucha gente que, porque esto lo van cambiando, se lo van pintando, lo van restaurando, mucha gente que pone sus stickers sabiendo que la gente va a ir a fotografiar a Banksy y eso se va a multiplicar en el ciberespacio, en las redes sociales, ¿no es cierto? Y va a estar circulando urbi et orbi, gracias o parasitando la obra de Banksy. Entonces, muchas de estas cosas, por ejemplo, de este street art, incluso acá en el barrio, que uno puede ver en el barrio Las Tarrias, antes de que construyeran un hotel acá en calle José Ramón Gutiérrez, muchas de estas obras, de estos paste-up que uno puede ver en stickers, de repente uno puede verlos al lado de la obra de Banksy, en Brighton, en Bristol, o ya simplemente pegados sobre las obras de Banksy. Y así es como se van cruzando, ¿no es cierto?, los lugares, las imágenes, las relaciones que se establecen en el museo, en la sala, con la calle, prácticas de la calle que pasan al museo, prácticas del museo que pasan a la calle, y todo esto a partir justamente de la reflexión que la obra de Banksy nos propone y que de alguna forma, considerando que son reproducciones, no deja de ser menos válido en cuanto a la reflexión que se puede extraer de ello. Así que muchas gracias. Ahora me siento. ¿Hay espacio, no es cierto, para preguntas? Para 3 preguntas. Esto es como Londres, este humo, ¿eh? Como... Bueno, queremos dar las gracias a Rodrigo y tenemos un espacio para preguntas. Tenemos gente de público acá que va a estar con micrófonos para poder hacer la pregunta a este doctor licenciado en Magíster de Teoría e Historia del Arte. Así que, levantando la mano, podemos responder las preguntas que tiene el público. Ahí hay una pregunta. Gracias. Después de hacer todo este recorrido, me gustaría saber cuál es el límite entre la recuperación de una obra de Banksy y la gentrificación de esos barrios. ¿Perdón, la qué? Gentrificación. Ya, el proceso de gentrificación. Bueno, claro, o sea, tú lo dijiste más puntualmente, con un problema de carácter ya sociourbano, socioespacial, procesos de gentrificación que se desarrollan a partir del mismo street art. Se puede ver acá en el mismo barrio Las Tarrias, ¿no es cierto?, en el barrio Yungay, en muchos barrios recuperados en Europa, en Buenos Aires también. Y no deja de ser ajeno a la problemática de Banksy, particularmente en Bristol o en Camden, en zonas, o sea, en Bristol particularmente. ¿Por qué? Porque Camden ya ha sido gentrificado con anterioridad.
Pero Bristol, las zonas portuarias se están reconvirtiendo, como muchos también otros países, ¿no es cierto? Como lo que ha pasado en Dinamarca, en España, con factorías, o en Puerto Madero, por ejemplo, en Buenos Aires, que se están, ¿no es cierto?, resignificando esos espacios a partir, o colgándose, o parasitando, ¿no es cierto?, estos procesos de gentrificación del street art. Y claro, o sea, la obra yo creo que se mantiene, sí, particularmente por esas dos razones. Una, en cuanto a entender que si se enmarca es porque es algo importante. Y no cualquier cosa se enmarca lo de Banksy. Y de esa forma, ¿no es cierto?, podemos, claro, pensar que Banksy podría ser algo así como la justificación de un proceso de gentrificación que es cooptado por el mercado inmobiliario, ¿no es cierto?, por el aumento del valor del metro cuadrado de determinada zona, particularmente desde la obra del mismo artista y la preocupación que hay justamente por mantenerla, por restaurarla. Claro, o sea, no cualquier obra se mantiene, se conserva, se protege, sino que particularmente la obra de Banksy. ¿Por qué? Porque le entrega un plusvalor, ¿no es cierto?, a esos espacios muy deteriorados que se resignifican y se convierten, por ejemplo, en el caso de Shoreditch, en discoteca, donde la gente va a ver la obra de Banksy, además de ir a bailar y tomarse su copete. Hola Rodrigo, un gusto saludarte de nuevo. Un gusto verte como siempre, muy buena tus charlas, muy interesante. Una de las tantas reflexiones que me surgieron a partir de este conversatorio fue que, sí, dentro de tu conocimiento quizás podría iluminar como sobre eso. Siento que a esta altura ya Banksy, y es lo que me pasó con este artista en particular, pasa a ser como una suerte de género, así como en el arte, o sea, en la música encontramos diversos géneros de música. Siento que Banksy ya a esta altura pasa a ser un género más del arte, un estilo, más que, claro, un estilo Banksy, por ejemplo, que incluso también lo podemos ver acá en el barrio Las Tarrias, en muchos lugares, porque ya claramente el street art y Banksy son casi sinónimos, o sea, son casi prácticamente lo mismo, es casi lo primero que a uno se le viene a la mente, y por lo mismo, como tú decías, no se protege cualquier obra, sino que solo la de Banksy. No sé qué me podrías decir como sobre esto, si es que podría considerarse a esta altura un género o un estilo de arte. Claro, o sea, por eso partía yo con la puerta esta de ahí de Calle Purísima, que sea al estilo Banksy. O sea, concebirlo ya, o sea, la concepción de estilo trayéndola ya desde el campo de la historia del arte, ¿no es cierto?, concibiendo que hay elementos identificatorios que constituyen ya la idea de un estilo, así como un estilo neoclásico en arquitectura, en escultura, en pintura, habría un estilo Banksy que no solamente se reduce a un estilo que se ve en la calle, sino que también un estilo que se ve en la sala, que se ve en los museos, que se ve en las poleras, en todo el merchandising en torno a Banksy. O sea, se convierte en marca, a fin de cuentas. Pero lo particular justamente de eso es que esa construcción, por eso hay un fenómeno muy posmoderno, así de pulpa posmoderna, o sea, de la concentración de la idea de la posmodernidad. Tiene que ver con la firma, la autoría al mismo tiempo. O sea, desde el punto de vista, no sé, siempre he pensado de los pintores prerrafaelistas británicos también de segunda mitad del 1800, que ellos, por eso se llamaban prerrafaelistas o prerrafaelitas, porque le daban duro, por ejemplo, la figura de Rafael Sanzio, el artista renacentista. Porque ellos decían y lo criticaban porque decían que Rafael fue el primer artista en hacer valer la firma como tal. O sea, la obra de Rafael valía más que las otras porque estaba firmada por Rafael. Entonces hizo valer la autoría, el sujeto, ¿no es cierto? El sujeto como individuo, como artista, como se conoce como sujeto que firma la obra y la hace valer como tal. Claro, los prerrafaelistas abogaban por un arte comunitario, un arte que no tuviera autoría de alguna forma, colaborativo. Que se supone debería ser lo que prima en la calle, pero en la calle también, ¿no es cierto?, en el soporte muro, prima también la autoría, prima también la firma. Y en este sentido la firma vendría siendo la firma Banksy como una especie de Rafael desde ese punto de vista, porque la autoría entregada a una obra de Banksy, certificada por medio de su página, o sea, así se autentifican las obras de Banksy. O sea, aparece algo que podría parecer estilo Banksy, porque se reconoce como parte de la iconografía de Banksy y toda la gente expectante, hasta que en su página web aparece que efectivamente se valida o se certifica como una obra de Banksy.
Y ahí es donde viene toda la comunidad, ¿no es cierto?, y la protege o se vandaliza, etcétera, etcétera. O sea, ya se reconoce como tal antes que se autentifique. Y ya se reconoce justamente porque forma parte de un estilo. Pero ¿qué le pone la guinda a la torta? La firma, la autenticidad. La idea, ¿no es cierto?, de que eso que se podría considerar un original, después va a perder esa condición y se va a reproducir en poleras, en serigrafías, firmadas de puño y letra o en cualquier otro tipo de soporte, ¿no es cierto?, donde esa imagen circule, pero que va a estar validada desde el inicio, ¿no es cierto?, primigenio, por la autoría y por la firma. Por eso siempre como que he hecho esas analogías dentro de la misma tradición del arte británico, de los prerrafaelistas, con la idea, ¿no es cierto?, de atacar a Rafael Sanzio, y sería como, claro, todo el mundo del street art atacando a Banksy por la autoría de sus obras, que implica justamente que le aumenta el valor, resignifica lugares. O sea, como el Rafael del street art, de alguna forma. Absolutamente. Fenómenos posmodernos, sí, pero... Hola, mucho gusto. Y bueno, yo tengo como que me surgió una reflexión acerca de la comparación de una exposición que surgió en mi ciudad. También fue como de street art. Entonces yo como una crítica que decía que el street art surgió como una crítica, o sea, como hacia las grandes academias, sobre como los ricos, los burgueses. Entonces mi duda es que si las grandes academias no hubieran confirmado Banksy arte, Banksy se hubiera quedado en las calles para siempre. Sí, hay como dos cosas fundamentales como para ir a tu pregunta. Una tiene que ver justamente con la idea de que el capitalismo consume todo lo que pueda ser convertido en mercancía. Y eso tenemos que tenerlo claro. O sea, el capitalismo capta todo aquello, fagocita, ¿no es cierto?, se traga todo aquello que puede ser posible de ser comercializado y acumular capital. Primero, ¿no es cierto?, que eso no solo se mueve en el campo del arte, sino que se mueve en el campo de todas las cosas. Esta fagocitación del capitalismo de ver cualquier cosa, oler algo que puede ser un buen negocio, ¿no es cierto?, y cooptarlo y convertirlo en mercancía. Por otro lado, está justamente la institucionalidad del arte. Muchos teóricos del arte, por ejemplo Peter Berger, uno de los grandes teóricos de la vanguardia, que tiene un libro que se llama justamente Teoría de la Vanguardia, plantea que arte es aquello que pasa a formar parte de la institucionalidad del arte. ¿Y qué vendría siendo la institucionalidad del arte? Bueno, todos los circuitos de circulación, producción, reproducción, consumo, entiéndase, galerías, academias de arte, museos, marchantes de arte, casas de remate, editoriales como Taschen, por ejemplo, que se dedican a la producción de libros de arte. O sea, todo aquello que tenga que ver con la circulación y la institucionalidad del arte forma parte del campo del arte. Entonces, claro, por un lado, el capitalismo que todo lo consume ve en Banksy una posibilidad de hacer un muy buen negocio y evidentemente que lo fagocita. Y por otro lado, ¿no es cierto?, la institucionalidad del arte que se contrae y se comprime, pero más que nada se expande, se va permanentemente expandiendo, de Duchamp en adelante, lo que hace justamente es hacer ingresar esta obra que podría ser en un momento considerada antisistémica, ¿no es cierto?, que reclama en contra de la convención del arte, que reclama en torno a los sistemas de circulación de la obra del arte, pero que al final de cuentas termina formando parte, quiéralo o no, fundamentalmente, más allá por la institucionalidad del arte que la hace entrar en un circuito, ¿no es cierto?, de circulación del arte, fundamentalmente por el capitalismo, y que tiene que ver con las dos preguntas anteriores, justamente, o sea, la concepción de una marca Banksy que el artista, quiéralo o no, vuelvo a insistirlo, ¿no es cierto?, no sabemos sus verdaderas intenciones, tampoco tenemos que pensar que Banksy es un antisistémico o algo así, o sea, tampoco un mesías que nos viene a revelar la verdad del street art. Desde ese punto de vista, ¿no es cierto?, fundamentalmente es el capitalismo el que fagocita aquella producción cultural, en este caso del arte, o sea, y si hubiese, perdón, del arte callejero o del arte del museo, hubiese dado exactamente lo mismo si está la posibilidad de convertirlo en un muy buen negocio.
Quisiera agradecer primero que todo a la gente que asistió, a Rodrigo. Por favor, un aplauso nuevamente para él por su gran trabajo. Agradecer también a la gente que nos acompañó, a la técnica de GAM y todo, y dejar en claro que este Centro Cultural seguirá haciendo estos espacios de debate y reflexión. Somos un centro cultural que nos gusta generar un poco de polémica, por lo tanto, seguiremos haciendo esto por el resto del año para que podamos tener estos espacios de reflexión junto a académicos como es Rodrigo. Muchas gracias y agradecer también a la Facultad de Arte y Urbanismo de la Universidad de Chile que nos acompañó en este conversatorio. Gracias.